Eh, bueno, buenas noches a todos por venir un viernes a la tarde. Es un horario complicado. Un día difícil. Un día difícil, sí. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción para contarle a él un poco quiénes somos y después vamos a presentar a él y van a continuar la sala. Thank you for coming. Thank you. This is the Argentine Fly Fishing Association. This association, born in 1974, we are the first fly fishing association in Latin America, and also we are the first fishing association that introduced the catch and release as a method to preserve the fisheries in our country. So in this small house in the middle of the concrete jungle, a lot of famous fly fishermen all around the world have given us a conference speaking, also ate asado, empanadas, and with a drink red wine. So since today, you are going to be in this list of the friends and famous fly fishermen. I'm honored that come here to speak with us. Thank you very much. Thank you. Él es Chef Pierce, es sales manager de Scientific Anglers. No hace falta que explique qué es eso. Y bueno, hoy va a conversar con nosotros respecto de, pesca con mosca y líneas de pesca con mosca. Lo que yo, creo que entendieron lo que yo le expliqué, un poquito quiénes éramos. I think I just talk a lot. Maybe it's your time. Thank you very much. Thank you. Perdón. Ahora el trabajo lo hace Morales. Muchas gracias. My interpreter. Me invocaron, vine engañado. Y no release. So, as he mentioned, my name is Jeff Pierce. I'm the foreign sales manager and OEM sales manager for SA. So I'm the lucky guy that gets to go all over the world and come to some places like Argentina. Bueno, él es el manager de todas las ventas ahora actuales de Scientific. Antes estuvo con Orbis, ahora está de culpa de la línea Scientific y bueno, está ahora en Argentina. No es un newcomer to Argentina porque Jeff knows Argentina very well, so it's not your first time. No, this is my longest trip. Traveling with Kusi from Quiero, we've traveled almost 5,000 kilometers, visiting dealers from Bariloche up to Mendoza and across, a lot of driving, but getting to visit with dealers, getting to talk to anglers and guides about just fly fishing in general and then fly lines. Por ahí no saben, pero Jeff llegó a Argentina y salieron con Cusi en un viaje para visitar a muchos negocios y para dar conferencias en el sur y probar líneas, pero ya llevan unos 5.000 kilómetros manejados, maneja un tallero. Así que han hecho una locura, ¿no? De salir de Buenos Aires, ir ¿hasta dónde fueron? ¿Esquel? No, fuimos hasta más abajo, hasta Bariloche. Hasta Bariloche, de ahí a Mendoza, Córdoba. Córdoba, San Luis. San Luis. Y el tercero aeropuerto. ¿En cuántos días? Semana y media. Una semana y media. Lunes pasado. Sí, pobre, lo disfrutamos un poquito. Pero como el camino de Santiago, pero me pidió Bardigas. Me pidió eso, yo fuimos a Bardigas. I've been fly fishing for 45 or so years now. Before I was with Scientific Anglers, I've been with SA for 12 years. I worked for Mustad Hook Company in Norway for 15 years, developed the signature fly hook range that they have today. In Norway or in the US? Norway. No. Yeah.
So you did salmon fishing. A little bit, a little bit. It's complicated or it's It's expensive, expensive. But very all expensive. the rivers are private. Mostly, yes. No, él dice que hace 45 años que pesca y bueno, ha pasado a través de diferentes compañías, pero bueno, una de las importantes fue Musta y ahí vivió en Noruega y bueno, tuvo oportunidad de pescar un poco, pero que la pesca ahí es muy privada y cara. Los salmones son difíciles. Yo le preguntaba si había algún lugar público, aparentemente no. Hay que ponerse, pero bueno. I've been lucky enough over the years to fly fish some amazing places. I've got 242 species on fly. My last two that I added were in Chile in the saltwater. Slender tuna and sierras Así, on fly, yeah. ¿Cota en hicieron? Yep. No, dice que ha sacado más de 200 tipos diferentes de peces con mosca. Eso le ha permitido viajar por lugares muy interesantes y los últimos han sido en Chile, atunes y sierras. ¿Sí? Pero bueno, yo lo sigo siempre y pesca. You fish a lot in the ice and in the lakes and As much as I as can. much as you can. Yeah. Some people, my wife thinks too much, But maybe. you fish Sometimes. under very harsh conditions when This winter, minus 40 Celsius, multiple days we fished. siempre lo Not veo fly que- fishing though. que es una pesca que acá no hacemos, pero él va a pescar en el hielo, que hacen un agujero y Ajá. pescan. Ice fishing. Y a veces hay 42 bajo cero. Es una cosa terrible. ¿no? Sí. Pero bueno, It's a little warm Hey. here. Esto es lindo, bueno. ahí aparece el Concho Ligue. Sí. ¿Es su primera vez en Argentina? That's a kind of crazy fishing. It No. is. We don't have anything similar right now. So we don't have lakes that freeze. No, and the reason we ice fish is because otherwise there'd be no fishing for 4 months, and I want to fish. So I ice fish in the winter. So Scientific Anglers is located in Midland, Michigan, 2.5 hours north of Detroit. All of our fly lines are produced in Midland, Michigan. We don't outsource any fly line production anywhere. This past year, we celebrated our 80th year of making fly lines in Midland. We invented the polymeric or plastic coated fly line, moving away from the silk lines that you had to dress and hang. That's in the 50s. 1945. Ah, no, bueno, él dice que las líneas se siguen haciendo en Midland, Michigan, las líneas de Scientific Angler, como se hicieron durante muchos años. Scientific Angler fue la primera compañía que inventó las líneas modernas. Porque era una subsidiaria de 3M, Claro. especialista en plásticos, Sí, y bueno, sí. ellos diseñaron los primeros plásticos para fabricar líneas en el año 45, 40, 1945, yeah. 80 years. hace 80 años, en el 45, aparecieron las primeras líneas modernas que reemplazaron a las líneas que se usaban en ese momento, que eran de seda trenzada y estaban coating, ¿no? Tenían una cubierta, pero la parte interior de la línea era de seda. Y ellos desarrollaron la línea moderna que en vez de ser un trenzado grueso, es un alma fina con el plástico, que es lo que cambia de diámetro, no el Claro, alma claro. de la línea. Antes cambiaba Cambiaba el trenzado. Claro. So the reason we're in Midland, Michigan is about 2 or 3 kilometers from our production facility is Dow Chemical, which is the largest chemical company in the world. Their global headquarters are there. They have some amazing people that are material double PhD scientists that know about so many things in the chemical side of business that we can't afford to pay somebody to do. And that has helped us a lot over the years in developing new materials, new slickness agents, and that kind of thing to try and stay a step ahead of our competitors. No, dice que bueno, lo importante de estar donde están ubicados es que hay una compañía química, la más importante del mundo, que se llama Dow Chemical, muy cerca, y siempre trabajaron con ellos cuando trabajaban con 3M, digamos. Y eso les permite tener acceso a compuestos y a profesionales que ninguna otra compañía puede tener. Yo una vez les pregunté, cuando todavía él no estaba, cuál era la diferencia de lo que era científico en otras compañías, y la persona que me
que me contestó me dijo, la diferencia es que yo me siento en una computadora, hago una pregunta sobre un plástico para fabricar una línea y puedo tener la respuesta de 27.000 ingenieros químicos a lo largo del mundo que son los que están trabajando con científicos. Las otras compañías tienen a lo mejor uno solo ingeniero. Entonces, al ser parte de una compañía, en su momento era 3M, la más grande del mundo en plástico, eh, es diferente porque tienen compuestos que son secretos y que las otras fábricas van a tardar muchos años en desarrollar, o nunca. The company was actually started by two people from Dow Chemical that wanted a better fly line, and they borrowed some materials and did a little bit of cooking in the basement, and that's how the company was born. So Así que bueno, la compañía empezó hace 80 años con dos personas, los amigos que quisieron hacer una línea mejor, trabajaban en esa compañía en Dow Chemical y se juntaron y bueno, en un garage, como muy parecida a la historia de Jobs, ¿no? De Apple, o de esa, es la historia similar to the Apple story. In a garage, something in a small place. We've lost my train of thought for a second. We were owned by 3M in Minneapolis for many, many years, chemical company, but also in a whole lot of other things, Post-it notes, that kind of thing. Almost 14 years ago, Orbis company bought Scientific Anglers, which was huge for us because we went from being owned by a really big company that didn't pay a whole lot of attention to SA sometimes to being owned by a fly fishing company. We run completely independently, basically report financials, but we have our own management and we do everything on our own in Midland. Él dice que al principio hubo un tiempo en que Scientific Anglers era una compañía parte del grupo de 3M. Al principio no, pero después 3M compró a Scientific Anglers y durante mucho tiempo fueron parte de 3M, pero claro, como parte de una compañía inmensa, evidentemente fabricar líneas de mosca para 3M no era uno de los puntos más importantes. Y por eso fue muy importante cuando Orbis hace 14 años compró a Scientific Anglers, le compró esa parte de esa compañía a 3M, porque ahora, bueno, los dueños de Scientific Anglers son una compañía que se dedica a la pesca, fundamentalmente. Antes 3M, una compañía que hacía productos químicos para todo el mundo, de las cuales a lo mejor un cachito así. pero nada era Scientific Anglers. Ahora Scientific Anglers is an important part of Orbis, I think, or the investors. Yep. But I can imagine the times of 3M was a very small part of the whole 3M world. Yeah, Very I mean, small. they probably could have introduced a new color of Post-it note that would have sold more than SA did. So it's Marcel. important. Una pregunta. Orbis, las líneas que tenía, ¿las fabricaban Orbis? Ellos. Before the Orbis bought Scientific Anglers, the lines were also made by- Orbis lines were always made by Scientific Yeah. Anglers. Yeah, Sí. from the beginning. So Aún antes de que Orbis comprara Scientific Anglers, las líneas las hacía Scientific Anglers. Por eso. O sea, se las hacía Orbis, y Orbis lo que hizo fue comprar la fábrica, ¿no? And you made lines for many companies, no? yeah, there's several companies, there's about a dozen companies we make lines for TD now. for sure. We used to. Yeah. Yeah, we used to. Yeah. There's only currently, other than Orbis, one private label company that we allow to talk about, and that's Epic Epic. in New Zealand, because the owner of Epic said, look, you guys make the most badass lines in the world. I want to tell everybody that our lines are being made by them, and we granted him special permission to do that. But otherwise, it's proprietary. We don't Hardy talk- also? Hardy sometimes? What's that? Hardy. The Oh, Hardy, yes, in I the think past, for the- we for the did white, Hardy, yeah. we did Loop, we did Guideline. Yes, we've made lines for a lot of people over the years. Sí, ahí me estaba diciendo que, bueno, Scientific hizo muchas de las líneas muy conocidas, las hacía Scientific. Lo que pasa es que había una política comercial que esas compañías no podían decir que eran líneas hechas. ¿Sigue haciendo para otras empresas? And you still make lines for other companies or except Yeah, there's about a dozen, about 12 companies we're still making lines una for. docena de compañías que son científicas. It's a very small part of our business now because the SA business has grown so much. Our fly line business has grown that we don't
we're having a hard time keeping up with SA brand, much less be building lines for other companies. So Dice que porque si bien ahora hacer líneas para otras compañías es una parte muy chiquita del negocio de Scientific, porque Scientific creció muchísimo, entonces les está dando trabajo realmente, digamos, entregarle a esa compañía. O sea que pero- a lo mejor muchas pero líneas que usamos hay de otras muchas- marcas son científicas. Se van a dar cuenta generalmente porque si ustedes miran la caja y cómo está envasada la línea, si bien Obvio. cambian los colores, pero las cajas no cambian. La parte interna. Packaging no cambia. Y si bien nadie te va a decir que la hace Scientific, se van a poder dar cuenta cuáles son hechas por el packaging. Ahora, Pero dale, No, una sometimes cosita. we know that you made the lines because of the packaging, because it changed the color of the packaging. or the spool. Or the People spool. could tell with the spool, yeah. Yeah. Or the line ties. Some of them are not hard to tell. ¿Hacen siempre con la misma, digamos, forma de fabricar las líneas, aunque sean para otras empresas, o hacen líneas para otras empresas con alguna especificación que le He pide? asked me if normally when you build a line for other companies, you use exactly the same method of fabrication or build or you use a different plastic for different We have some companies? different formulations. So for Ah. instance, a line that we make for a company that they're only selling for $25 or $30 entry level, it is not getting the same material that Okay. Amplitude or Magnitude is getting. Yeah. So we hold back some proprietary stuff. No, básicamente dice que por ahí hay algunas líneas muy económicas que les piden a algunas compañías que no pueden usar los mejores componentes porque se le van de precio. Claro. Entonces esas las usan en plástico más normal. Claro, pero digo, no es que hacen una línea, por ejemplo, X marca que le pide una especificación de forma otra, de que sea distinta en cuanto a las líneas convencionales que hace. No, normally Scientific. the difference between brands is the design of the line, no? Or not. It tapers vary, Yeah. but there is, and that's what I'll get into next. There is some material science But they- differences. For example, they send you the tapers or you design the Oh, if tapers it's a private for label, them? they come to us with a Ah, taper they with would the like to taper. have built. So Yeah. they know something about designing a line or something. Sometimes it's a drawing on a napkin, Ah, or we really like your line, but can you do this to it? y ahí me dice que yo le pregunté cuando hacen líneas para otras compañías, las diseñan ellos o la otra compañía y es un mix, digamos. A veces vienen con un diseño en una servilleta de papel, ¿viste? Con una idea o algo, y ellos se encargan de diseñarlas, pero generalmente las líneas de otras compañías, el diseño está hecho por esas compañías o por los tiradores de esa compañía, Claro. y después el plástico O sea, que hacen una diversidad Sí. muy grande. Sí. O sea, no es que hacen la de ellos nada más, sino No. que si alguien le viene con un modelo X, ellos lo diseñan. lo diseñan, hacen un modelo X. en caso más Triangle Taper de Golf, que hacen eso. I think the triangle taper diseño- were also yours. Sí. That was the a first one. that was a Lee Wolf design. So yeah, they have their triangle taper. We've tried to, for the most part, stay away from using that taper in any of our lines, like some of the Spey lines. It's more traditional. So the most important part on the fly line side of things, anybody can make a taper, whether it's you name it, Cortland, Airflow, Rio, Monic. It's not hard to make a taper. The thing that sets companies apart is the material that they're making the fly lines out of. In the past, we have had, Scientific Anglers has had fly rods, fly reels, and some other accessories. We've pulled back on that, and we invest a tremendous amount of money into material science itself. Just one question. The material change very fast along the years, or so every year you have a new material, or No, No. we're always looking Eh. to make improvements, but we might go 5 years before we come up with a new slickness agent like AST to AST plus, and now what we're using in Magnitude. So no, yo le preguntaba si los materiales cambian muy rápido, pero me dicen que no, que los materiales tardan 4 o 5 años en cambiar, digamos, y recién cuando tienen un material nuevo cambian, pero y de respecto a las líneas para otras compañías, en general, el diseño de las otras compañías, pero el plástico sí, ¿no? Ellos se encargan de toda la parte de los químicos y de todo eso. O sea que yo pensé que a lo mejor había, digamos, un avance en los plásticos
año tras año, no, se ve que es más complicado. La ¿no? misma So composición. every year it's more complicated to have new materials. Yeah, and there's also As soon as you environmental. reach, There's environmental restrictions that we're also, Europe tends to lead on where chemicals are like, this chemical is no longer allowed. So we're always That's watching right. those, and we have to stay, so years ahead of that as there are well. persons who tell you what to use and what you can't use anymore from the government. Yeah, there will be regulations like, for instance, PFAS. I don't know if that's big here, but Yeah. PFAS is huge in the US. And, we knew 6 years ago that anything we had that was remotely close, which turns out we didn't have anything there. You have, because you don't want all of a sudden the rug yanked out, and now you're trying to find a material to substitute for something that isn't allowed anymore. So So, dice que a lo largo del tiempo hay regulaciones sobre materiales que tienen que dejar de usar porque son Sí, intolerantes. Yo recuerdo que, por ejemplo, todas las camperas de lluvia tenían un tratamiento que hoy no se puede usar más. Y eso es un problema, porque sin eso no Deja de andan, ser lo no que andan- funciona. no andan tan bien. La vuelta de barrera. Bueno, pero eso es un tema de patinar o no patinar, digamos, de suelo. Sí, se despega. Una campera impermeable que no te dejen Perdón, tratarla, un último el tratamiento. señor es Orbis Sí. y o sea, mantuvieron la plantilla de científico. no, o sea, Orbis compró Scientific, Sí. pero la mantiene como una compañía totalmente separada. Es muy común en Estados Unidos que no las mezclan. Bueno, Y Scientific sigue haciendo todas las líneas de Orbis. sí, Si no vas a ver que en la línea de Orbis no dice Scientific. Pero sí, Scientific es como si fuera independiente. Bien. Inversores que lo compran, que en este caso el inversor es Orbis y todos sus inversores. Pertenece al grupo, pero es una empresa aparte. Claro, Orbis también es de un grupo, no es que es de un... Claro, sí, sí. José Orbis. Esas cosas, ¿viste? Realmente son grupos inversores potentes, bancos. Y creo que la transacción fue la más grande de todo el mundo. Fly. La compra de. so on the material science side, fly lines are not inexpensive, especially our highest end amplitude textured lines and our magnitude lines. So our R&D manager and some of his contacts are always looking to do what we can to increase slickness, increase durability. One of the things we do a lot of for our lines, but we're also testing competitors' lines, new lines that come out, is we are running fly line up through the tip top guide of a fly rod, putting a 50-gram weight on it, and then a pulley will pull that through at an angle that simulates hauling. Yeah. Nos dice que una de las cosas importantes es la calidad de los polímeros que usan, que eso no es barato, digamos, los materiales, porque uno ve los precios de la línea y dice que es tan cara una línea de mosca, realmente, digamos, los materiales que usan son costosos y ellos siempre están tratando de producir una línea que tenga mejor deslizamiento por las guías de la caña, por los pasahilos y más duración. Y eso lo testean continuamente con un dispositivo que inventaron para testear las líneas donde cuelgan un peso de 50 gramos y simulan el casting miles y miles de veces, van probando líneas de toda la competencia, a ver cuál dura más, cuál dura menos, y bueno, en base a eso van acomodando la formulación de la línea, también de acuerdo al uso que le van a dar, ¿no es cierto? Pero en eso, digamos, están todo el día mejorando la línea lo más posible. So and we're constantly testing. One of our competitors launched some new slick lines that we finished testing about 3 weeks ago. So our premium lines, the amplitude lines, we're currently getting 87 to 89,000 cycles through that guide before we start to see any wear at all. Our next closest competitor is in the 32 to 35,000 range, so almost 1/3 of our durability. The next closest competitor is about 12,000, and then the next competitor is 2,500 before the line fails. So there is a very significant difference between what we're putting into our PVC durability-wise than we're seeing out there. And on this trip, I heard from a lot of anglers that had changed from whatever brand it might have been to SA. Guides were going through 2 or 3 trout lines a season. They switched to our trout lines. They're finishing their second season on one line.
the Dorado guys, the Dorado fishing is very hard on lines. Very hard. And we have lodges that we're getting free lines from a competitor, but they're buying our lines because they're lasting multiple seasons. No, ahí él decía que están continuamente probando líneas de distintos competidores a ver cómo aguantan. Y por ejemplo, la mejor línea de ellos aguanta 80 y pico de mil ciclos, 87.000 ciclos. La que le sigue del competidor más cercano, 30 y pico, o sea que es un tercio. Después hay competidores que aguantan 2.500 ciclos, que es 1.500, Las amplitudes ¿no? 2,500 cycles is a day of fishing. Yeah, You have 5,000 times a day. and there are guides. Nothing. There are guides that tell their customers to bring one line per day for tarpon. Yeah, That brand, yeah, one line per day. yeah, because I remember one day I was checking that normally in a golden dorado fishing in a heavy day you catch 5,000 times a day in a dirty river, so Yeah, it's harsh on the line. No? It's Yeah. very harsh. So 87,000. 87,000. That's a lot. Yeah, it is. It's a lot. But I can assure you that I have a floating line from SA that are 15 years old, and I use them every season. We had some people They show all us some Supreme line, Ultras. Supreme all, Yeah, yep, and they still okay. 20 plus years old. Yeah. No, le decía que yo tengo líneas que tienen 20 años y de flote, la Supreme, y siguen estando perfectas. Y me decía que hay líneas de la competencia que las usan para tarpón que duran un día. Y sé porque duran 2.500 ciclos y uno durante un día tira 5.000 ciclos. O sea que Ahora, dura- yo di por de suerte, un baja día. una Excel Supreme 2 después de 10 años de usarla dando curso. ¿Sí? Curso en el Dando parque. curso todos los fines de semana y usándola para pescar. Hasta me aguanto No, he 10 telling años. me that he finally sent to the grave a scientific line, a Supreme line, after 10 years of dictating classes in Yep. in the grass. in the grass, Yeah. with Yep. the grass, which is tough on that one. Las amplitudes boot son las más duras, ¿no? Which is the longest lasting of ese de amplitude? The amplitude family, textured will last a little bit longer than the smooth lines will, and I'll explain that in a little bit. Well, less friction. Yeah, yeah. Y la Jungle Titan no está en esa línea, ¿no? El Sí. Mastery. La Titan es una línea tropical, o sea que dura, ¿viste? Más que las otras de la competencia, seguro. Pero él pregunta si la Claro. Titan está en Es una amplitud. Mastery. Es No, una no, Mastery. es una Mastery. Es una Amplitude Titan floating in the. There's a Jungle Titan amplitude, Ah, yeah. hay una, sí, hay. Ahí. Sí, la Jungle Titan en amplitud. Y yo no me ¿Es new? acordaba. It's been out for a couple years. And then we also have a standard Titan and a Jungle Titan in Mastery. Mastery. Yeah. Pero le comentaban los guías del norte que por ahí durante una temporada de otras marcas cambiaban 3 o 4 líneas y por ahí la Scientific con una les alcanza. Y lo mismo en el sur, que pasaban por 3 o 4 líneas y hace. ¿Y Y los mismos guías, cuál línea las científica? tropicales, por ejemplo. La Río Dorado o Estalla. Esa es una línea que Y guías del sur le comentaron que, digamos, líneas normales de pesca de trucha, a lo mejor van por la segunda temporada con una científica y siguen funcionando bien, y de las otras cambiaban 3 por temporada. O sea que esta equivale a 9 líneas de las otras. Pero eso, bueno, a lo largo de los años se ha notado que son líneas que son muy durables, depende un poco de cómo tira Claro. el pescador, ¿no es cierto? Porque un tirador que sometimes the life of the line depends on how you cast. There are some very tough casters that destroy the line. But, Trolling motors, trees. Sí. Yeah, yeah. but if you cast well, Hablando along the years, there isn't any line like the SA. ¿no? Hablando That's de- very, very long. de texturas, ¿por qué no fabrica más la Shark Skin o la Wetland? O sea, ¿qué pasó con ese experimento? He missed the shark skin. Oh, A you little need bit. band-aids for shark skin. La shark skin te cortaba mucho los dedos. ¿Pero por qué llegaron a eso? ¿Por qué Sigue. decidieron llegar a eso?
O sea, sigue existiendo, pero con una textura un poco Más más, suave. menos Ahora la agresiva. fabrican más. Sí, 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 ya lo sí, veo. sí, son las texturas. La textura. Ok. Sí, están, pero la textura es un poco diferente. Ah, más- Our first textured line Was very aggressive. was shark skin. Sí. Then we had Shark Wave. We found that we could dampen the texturing quite a bit. Still noisy, still a little bit on the fingers, and then amplitude we toned it down even more. So now you could strip streamers for Dorado or Without- trout with no issues, Yeah. but you still have the advantage of the texturing. Consejos y cuidados para que las líneas duren más Ah, y no puedan reclutar. He's asking if you have any advice to make the line last longer or Cleaning it is important, especially if you're Dorado fishing and you're fishing Yeah. really muddy water, muddy banks. It's important to clean it. We have a cleaner, but honestly, a couple drops of dish soap in a bucket of warm water and a soft towel is all you need. él me dice que lo más importante es mantener la línea limpia, ¿cierto? Que no hace falta ningún producto especial, pese a que hay. La podés lavar con detergente en un balde. Por ejemplo, sé que el detergente es muy agresivo. Sí, pero al PVC no le hace nada. No, fíjate que no te hace nada en las manos, menos le va a hacer. Claro. PVC es uno de los materiales que más duran, digamos, y más difícil de degradar. Tengo la, Ahora, la Star Si Diction le que pones tiene- un solvente, sí la haces puré, pero detergente no pasa nada. Son Pero él dice que pescando dorados en el norte que hay que limpiar la línea en lo posible frecuentemente porque esa acumulación de barro en la línea, Claro. si no sos cuidadoso, la La destruye. lastima. En realidad peor es lo que le va a pasar a los pasadizos de a los acá, pasadizos que es de mucho acá. más grave que la línea se va puliendo, pero los pasadizos se destruyen. Se destruye. Y al formarse canaleta en los pasadizos, después te pelan la línea, te salen, porque se hace filosa la canaleta y te destruye la línea, o sea que hay Claro. que revisar. Y Marcelo, ¿piensan dejar PVC en ¿Mm? un futuro cercano? That's Por la a- legislación that's a- y pasar that's a a good question. poliuretano, If you are thinking in abandon the PVC lines or searching for another. So Kind we different plastic. we see advertising about PVC free. Yeah. I mean, Cortland, us, Rio are currently, and some others are producing with PVC. The PVC that we use, we obviously we have a whole bunch of people in production, and we need to keep everybody safe. So the PVC we are using is equivalent to when you go to the hospital and you get insulin or you have a blood transfusion. Those bags are Yeah. made of PVC. Our PVC is a similar material. We're not using these really toxic, caustic plasticizers. I don't know about lines coming out of China where restrictions are a little different, but there is no issue with our PVC. We have some large retailers that require us to do testing. So we pay a lot of money. It goes to a lab, they grind it up, and there is no material that is on any of the lists of environmentally concerning materials in the PVC that we use. So Sí, dice que por ahora lo que sí tratan es de usar un PVC lo más neutral posible para que no haya ningún problema, digamos, de que sea tóxico para los trabajadores de la fábrica, pero que no hay ninguna diferencia en el PVC que usan las niñas a las cánulas que usan en un hospital o millones de cosas de PVC que se usan todos los días y que está calculado, digamos, como ese uso del PVC. O sea que no hay otro material mejor por ahora para fabricar líneas. De hecho, las líneas que no son de PVC no funcionan demasiado bien, porque no. Todas las que yo he probado no tienen ni por asomo las características de lanzamiento y de vuelo en el aire que tiene una buena línea de PVC. Y tampoco creo que la cantidad de líneas que se pudiera llegar a descartar fuera importante respecto a miles de toneladas de PVC que se usan para otras cosas. ¿Sí? No creo que... I saw some ads in another global market where it showed an AI generated image, but it was a trout stream and it was trout upside down with X's on their eyes and a line on the water, and it said, "Don't fish with PVC line." So we got a chuckle out of it. No, but I tell them that compared to many other things, the amount of PVC from fry lines is nothing compared to packs and Claro. millions of things made of PVC. So Yeah. That being said, on the And what- material science side normally of we're things, not throwing PVC lines in the river. No. no, Never. no.
So, Marce, sí, preguntarle si es que hacen líneas con alma de monofilamento y si es que las hacen si hacen líneas con alma de monofilamento, ¿cuál es la decisión de hacer yeah. con monofilamento o Dacron? Because along the years we saw lines with a core of Dacron or some Similar to Dacron, yes. and mono and Yep. and usually the lines with mono creates some problems against the other Stiffness, or memory. twisting or Yeah. so which is the idea of build the lines with mono instead of Dacron or something. So if you want a line to sync the fastest, the best core is monofilament because the Dacron, it's thin, but also the Dacron style core that we put in trout lines, Nice. it's impossible to not have some air trapped when the PVC coats that material. Monofilament, there's going to be no air in there. The downside to it is you can get a bit of memory when it's very cold out. If an angler casts and snags and it pulls really hard, if that pipet breaks and the line shocks back, it can actually delaminate the PVC from the monofilament. That generally doesn't happen or is much harder to happen with the Dacron style core. Y ahí me dice que, bueno, una de las razones más fuertes para usar monofilamento es que al ser mucho más fino que un centro de Dacron trenzado, por ejemplo, puedes hacer la línea que se hunda más rápido. Después que es imposible hacer un Dacron trenzado que no quede aire adentro de la línea y también te va a flotar más, o sea que se va a hundir menos. Y uno de los inconvenientes del nylon es que si enganchás y tiras muy fuerte, por ahí puedes separar el nylon de la cubierta, pero generalmente tiene más ventajas que desventajas hacer el alma de nylon. Nosotros porque queríamos meter el nylon adentro. Sí. No, yo por la de monofilamento que probé no me gusta. For us, because we've been using shooting heads since the very beginning. Yeah, we want to splice the shooting head. We really miss the hollow cores. Because in the old ones, we can insert the mono inside the shooting head with this fluid. And now we need to use a loop with this a pain in the ass. Yeah, and that's why on the shooting heads that we reintroduced for 2026, it's back to the Dacron style core, so it is much easier to splice. In all ones or no? The other day I was splicing a couple of Type 4 number 9 and they were Dacron. Yeah. So all the new ones, you can tell by the new packaging, have the Dacron style core, no more monofilament core. Dice que no, en algunas se están volviendo justamente para que podamos hacer la unión esa del splice a alma de Dacron en los shooting heads. Good news. Yo shooting, el alma de mono, yo no lo veo con problema, pero en muchas líneas de flote, por lo menos, Sí, pero que he probado yo, quedan en el con shooting, memoria. cuando querés hacer un splice con el mono, Y tenés que pasar a unir en un si vos lo pegás, el mono que te queda dentro del shooting es extremadamente fino, no aguanta nada. Sí, Si enganchás la mosca, cortás el da shooting. miedo, sí. Porque tenés que hacer usar un pedazo de línea vieja, Claro, y sí, la tenés que meter, discutir. pero es un mono muy finito para cuando vos lo pegás lo derretís un poco al nylon y ya queda de 10 Medio, libras. medio. Herido. Sí, es más seguro hacer un Albright y que te vas a quedar más tranquilo. Teniendo en cuenta que la Argentina debe ser por lejos el país que más shooting tapers que compran a ustedes, ¿nunca se evaluó hacer un shooting taper y que esté integrado a un mono? Para no tener que hacer splice o para no tener que hacer lo que hacemos todos. Probably Argentina is one of the countries where you use shooting heads the most or the least. So you're asking for a shooting head that the mono comes out the back end and doesn't have to splice. Yeah. Well, there are some production limitations. So when we are coating PVC on a line, there's a certain temperature the PVC has to be at. Monofilament is very sensitive to that. So there's some challenges involved with if we just stop the PVC and we have the mono coming out. So we've looked at that, but it works, but there's a lot of scrap involved with it, which means the more we scrap, then the higher the price is. So. Also, normally on the middle line, for example, we use many times 15-pound ones. And the 15-pound mono lasts maybe
1 or 2 days, and then and then you need to change we it. need to change it. Yeah. So Yeah. it's convenient to have a line with a, because we need to cut it. Then you have to splice it anyway. Yeah. No, él dice que eso lo han estudiado, pero uno de los problemas es que el PVC cuando lo ponen sobre el mono va muy caliente. Entonces hay muy pocos tipos de mono que se la bancan. Eso, Y otra que yo veo es que muchas veces tu mono se destruye no el primer día del pesca o el segundo. O sea que tendrías que estar No veo que se puede pelar aparte, a lo mejor. cortando, ¿viste? Y cambiando. No debería, no sería muy práctico, porque a los 2 días vas a tener que cortar y hacer una unión de vuelta como si no hubiera existido. Este, Además, una cosa que suele pasar afuera es que a veces cuando te venden mono en pocos metros te lo cobran bastante caro. ¿Entendés? O compras 30 metros te lo cobran como si fueran 100. Es una cosa rara, ¿viste? Yo prefiero el shooting que venga con la crona adentro y poder ponerle el mono que uno quiere adentro fácil, ¿viste? Pegado. Eso sería lo ideal. Era perfecto, y bueno. We really are glad to recover the Dacron core shooting heads. Yeah. We've heard a lot of good things there. Yeah. The other part of material science, we want to make lines more durable, but we're also trying to solve for issues. So if we have lines that we know are being fished in very cold conditions, we have lines that are being fished in kind of mid-temperature conditions, or then 50 plus Celsius, very, very hot conditions, we have to adjust formulas and cores to allow those lines to behave the way they need to. Dice que bueno, ellos ajustan mucho el centro de la línea a la temperatura de uso de la línea. Para que tienen lugares que son fríos, medianos, muy calientes, y bueno, el core de la línea se tiene que ajustar para que esa línea funcione mejor y tenga el grosor correcto, digamos, para ese tipo de pesca. ¿Y cuál es la diferencia técnica entre una aircell y una tope, digamos? Which is a technical or the main difference between an air cell and a amplitude line. So, for instance, Magnitude. air cell is a single loop on one end, no line ID, no printed line ID, and single color. So it has our base slickness in it. When you jump up to frequency, still single color, but you've got loop, mastery 2-color, so you know where the back of the head is. So as you're stripping in, you know your pickup point if you're making another long cast. 2 loops, printed line ID. And then when you jump up to amplitude, you have our latest, greatest slickness, which is AST plus. You have 3 colors, so the tip of the line might be more camo for trout and that. Texturing on those lines, not we do smooth and texture, but 2 loops and the ID, line ID as well. So it goes up in levels depending on. Básicamente tenés una serie de diferencias, no tanto en la calidad del plástico, pero sí en lo que la línea trae. Por ejemplo, una Aircell tiene un solo loop, no tiene identificación en la línea y tiene un solo color. La que le sigue tiene 2 loops, o sea, un loop en cada punta, sigue siendo de un solo color. Y hay un producto que todas las líneas y los PVC tienen que se llama el plastificante. El plastificante básicamente es un químico que hace que el plástico se mantenga blanco. Cuando ese químico se evapora, el plástico blando se convierte en plástico duro y se parte. Entonces, a medida que la línea va aumentando de valor, va cambiando, tiene 2 loops, la línea más cara tiene 2 colores para diferenciar la cabeza de la parte de atrás, la línea más cara todavía por ahí tienen 3 colores para diferenciar partes importantes de la línea, y a medida que la línea va aumentando el precio, el plastificante que le ponen es más sofisticado para que la línea dure más años. O sea, una línea más barata dura menos años, una línea más cara tiene el más sofisticado de los plastificantes y por ahí dura 4 o 5 años más antes de ponerse dura y empezar a resquebrajarse. Igual la Aircell, siendo económica, es una línea. Yo tengo Aircell de más de 10 Y para años. mí, como la Aircell Supreme 2, no hay línea como esa para pescar con mosca seca, pescar trucha. Para mí la mejor línea que se hizo. ¿Cómo llegan a...? Hay líneas que tienen doble front taper. ¿Cómo llegan a eso? ¿Y por qué? Finally decide,
who designed the lines, especially the lines with a really crazy taper with a heavy part in the front taper? Who designed like Titan, that kind of thing. Exactly. So in the past, Bruce Richards was the R&D manager at SA. He probably knows more about fly lines than anybody on the planet. He was with us for a very long time. Josh Jenkins is our current R&D manager. He's a mechanical engineer. He speaks fly line very fluently. So what will happen is I might come back from a trip like this, or a pro staffer says, "Hey, I'm doing this type of fishing," Or they want and kind of line. Josh can CAD draw the line and then put it into our system, and in 25 minutes, I have a line in my You have hand a in different line. that taper. Cast it. It's a little too heavy in the tip. We need to move the mast back. He can make an adjustment. 25 minutes later, we have another line in our hand to cast. So that's how a lot of the development happened. Antiguamente había una persona que se llamaba Bruce Richards que trabajó años y años y años con Scientific Anglers y era el que diseñaba las líneas. Hoy hay una persona nueva. Perdón, Sony. Lefty Cree diseñó y Kerry Gallup también. Siguen, preguntarle si siguen Ahora el diseño. espera que te cuento un poco lo que me dijo él. Entonces, esas personas son ingenieros en diseño y vos podés ir con una idea y a los 5 minutos te diseñan una línea y vos la probás y le decís, no, mira, está muy pesada acá, la vuelven a diseñar hasta que la línea sale bien, ¿viste? Y lo mismo pasa con las líneas que diseñan para distintas personas. Esa persona va con una idea, pero después un tipo que maneja la computadora, que maneja el diseño de perfiles de la línea, porque básicamente la línea es un proyectil, o sea que hay alguien que tiene que entender todas las variables que hacen que la línea vuele bien en el aire para poder diseñarla, no es simplemente, no, hace la más gorda acá, más flaca acá. No. Eso hay una fórmula matemática para determinar, es como el ala de un avión, digamos, de diseño. Y lo mismo pasa con Kelly Gallup o eso, pero Kelly en realidad lo único que hacía era, no diseñó nada, hizo una línea, hizo su nombre, una línea que tenía 30 pies de sinking. 30 pies. En ese sentido, me parece que Lefty era mucho más. Sí, sacó la Lefty Cree, la profesional, Yeah. Un pescador. What's the cost to make a line in 25 minutes like that? To have Josh design it and then put it through the machine to make the taper. We pay Josh pretty well. The challenge we have right now is the material itself is not terribly expensive. It's the machine time. The machine time is critically expensive. So our machines are running 24 hours a day, 5 days a week right now, sometimes 24 hours a day, 7 days a week. If it's 5 days a week, then Josh has to come in on the weekends, usually to run samples of new lines, because the last thing we want to do is stop a die that's running infinities or shooting tapers or something like that. So the cost involved is really the die time that is most expensive, and Josh's time developing the taper. But he's pretty good with when we come to him, or a pro staffer comes to him with an idea of turning that into what the machines need to build it. The kind of machine change along the years, or is the same machine as? Similar. We have done a lot of upgrades over the years. We've done a lot of things to help imagine that now streamline a things. computer manage the machine or the diameter. A computer is running the dies. Yes, we tell the computer how much the dies need to open and close for the lines. But one of the fun parts of working at SA is every so often Josh walks by and drops a line on my desk, and it's a new prototype something. We're blessed where we are in Michigan. We have so many different species to chase that generally, as we're developing lines, except for tarpon, bonefish, and permit, we have those local species to get out and test lines, whether it's stripping streamers for trout, whether it's triple density lines that I'm using for salmon and trout in the lakes, smallmouth bass, pike, muskie, all that stuff. And for example, how many lines you need to sell a year in order to keep the line on production? It depends a bit on the line itself, but I mean, generally, if we're not selling 300 or 400 of a particular each size, then it becomes tough to continue with a particular line, and sometimes, the market, like our market, sometimes those numbers are very high. Yeah, shooting tapers, not a problem. A lot of shooting tapers sold here in Argentina. We need the line so that we can sell so many lines. So yeah.
No, yo le decía que cuántas líneas necesitan producir para mantenerlas en producción en 300. Yeah, roughly. It depends a little bit. 300 por número, digamos. O sea que de un tipo de línea necesitan vender 300 por año por número para que la fábrica venga y la pueda mantener ¿Cuál es la línea o que la más puedan vende? fabricar. ¿Qué segmento? Entonces, para nuestro mercado, a veces eso es complicado porque hay líneas que no vas a vender 300 celulares, por más que distribuyas por todos lados. ¿Sí? Y por eso se nos van perdiendo líneas que nosotros queremos, pero que las dejan de hacer. Una línea para Dorado que tiene. El que ahora es el distribuidor tendría que comprar de a miles, Claro. una y no Así es. Bien. 300 de estas. Cuando empezás a sumar, terrible. ¿Qué me decías? ¿Y cuál es el segmento que más venden en Estados Unidos? Master y Floating line. Yeah, floating trout lines in 5 and Línea 6 trucha, weight. 5 o 6. Sí, ¿y cuál segmento? Aircel, Master y... Which of the different mastery. We sell a lot of Mastery Mastery. and Amplitude Smooth, and Infinity is our best selling trout taper right now. De las dos, te diría que la más cara y la que le sigue para abajo. Menos las líneas baratas. Also on the material science side of things, as we are trying to make lines better and solve for issues, one of the challenges that we've had over the years is PVC is not buoyant. So we have to put micro balloons in PVC to make it float. But we have wanted to have a clear floating line. Everybody else had clear floaters, whether it was Monarch, Airflow, Cortland, Rio, they have all had clear floaters. We have waited until last year to do clear floaters because all of those lines had inherent issues, memory issues, serious durability issues. So we spent about 5 years developing a completely new material, which is what the Magnitude lines are made of. There is nobody in the world that is making fly lines out of this material. And it was 6 years roughly, and a number with a lot of zeros behind it, the whole process. Many But- failures. Yes. Oh, a lot of failures. Yeah, I have some lines that in the early days, halfway through the day, the line would start to come apart until we got the formulation right. So we now have clear floaters. We're the last to market. But if you go to the Florida Keys, our clear floaters are about the only ones that are sold now because they're so durable. We have guides that have jumped over 200 tarpon on one line, where competitors' lines sometimes lasted 1 tarp. So 2 full seasons guides have been getting out of one of the lines. So this was a huge breakthrough. Magnitude was on the saltwater side. No, él dice que esa línea, que es una línea de flote transparente, tuvieron muchísimas pruebas y muchísimos fallos para lograr producir esa línea, porque básicamente lo que fallaba era que la línea, los componentes de la línea se separaban o pasaba algo, pero bueno, finalmente lo lograron y hoy en día los cayos de la Florida, los guías de tarpón usan prácticamente esa línea. Muy durable, es una línea de flote transparente y que nadie tiene el mismo material, digamos, nadie está usando ese material. Fue un proceso bastante complicado. Esa es una de las líneas modernas que han desarrollado. So the very serious tarpon and permit anglers knew they had to have a clear floater, period, end of story. They had to have clear float. So we launched those first. Dice que ahora los pescadores muy serios de permit y tarpon saben que tienen que usar esta línea, no lo dudan en ningún momento en ir hacia una línea de flote transparente. ¿Viene con tip intermedio? It has an intermediate tip. Clear. No, it's float. The whole thing is float. Yeah, the clear line is float. So then in May of this past year, we launched our trout lines. So we now have the material is not like PVC. So it's a little more sensitive to temperature. And because these obviously have a monofilament core to be clear, our trout lines, we recommend 10 centigrade, so 50 Fahrenheit for us. And over. 10 and over, Ah. but a very technical clear floating dry fly line, and also an all-purpose in our Infinity for nymphing, for small streamers and that, and then for the stillwater guys, one with a full clear head for a lot of trout as they're cruising in a lake.
They're not sitting in a lie. And you make a cast, he turns. An opaque line, a lot of times when they go to swim under it, it spooks them. The clear lines, we've had fish pass that far underneath the clear lines and not spook them and eventually hopefully turn and eat the fly. So we do have trout versions And as well. the shadow is the same or not in a clear line? I never check it. The what? The shadow that when the sun is over the it's line, about 15% less. of it's 15% of, so it's 75, it's 85% less than what an opaque line does. It still casts a shadow, but nowhere No. near as much. Él decía que bueno, ahora esa misma tecnología de líneas de agua salada la están aplicando en líneas de trucha, pero que todavía necesita ver para que la línea funcione bien 10 grados como mínimo de temperatura, porque si no la línea se pone un poco dura, pero que la línea ha demostrado, digamos, ser muy eficiente, sobre todo cuando el pescado pica y rechaza la mosca, pasa por abajo de la línea. Con la línea transparente aparentemente se asusta muchísimo menos que con una línea opaca. Pero tienen core de mono, ¿no? Tienen core de mono. Tiene un core de mono transparente porque si no sería imposible. Por eso la línea trabaja bien de 10 grados para arriba, porque cuando hace mucho frío el monofilamento se pone un poco duro. Yeah, you can fish the trout line below 10 Celsius, but much below that, you'll have to give the line a little bit of a stretch. And that hurts the line if you stretch the line. As long as if you don't stretch it too much, I mean, don't hook it up to your truck and pull it. But if you just give it a little bit of stretch, but above 10 centigrade, it's as Celsius as No, that. dice que si pescas por menos de 10 la vas a tener que estirar un poquito. Yo lo que he visto, muchos estirando la línea de más. Entonces, la línea tiene un límite en lo que vos la podés estirar, porque nunca se estira igual la cubierta que el centro. Y si vos estirás de más la línea, es posible que empiece a separarse el centro de la cubierta, sobre todo las que tienen un centro muy rígido, ¿no? No se estira nada. Pero estas, bueno, yo las he probado más que todo para dorado, en las tropicales transparentes. Tengo un amigo mío que es muy doradero y que me asegura que con la línea transparente hace diferencia. Yo todavía no he pescado tanto, ¿no?, con esa línea como para decirle que con una saco 5 y con la otra 10, pero este amigo mío que es fanático y prácticamente todos los fines de semana está pescando dorado, ahora usa Rojo. una Rojo. línea, lo describió solo. usa una línea transparente, está muy contento con los resultados. Y en los esteros Y la única que él está usando una Grand Slam transparente. De la Grand Slam tropical, pero transparente. Hay una que es toda transparente y una que tiene la punta. Hay una gran slam que viene de la punta. Sí, there is one of these that comes with the tip clear, no? And the rest of them. So we do the saltwater or Dorado versions. We do in a clear tip or a full, complete clear line. If you've never fished a full, complete clear line, it can really frustrate you and your guide if you're like permit and tarpon fishing, because when you cast that fly and look away for a second and look back, No se la you have no idea where your fly is, and it really frustrates the guides. But so most people are using the clear tip. No, here we use the full clear line for golden dorado because Yeah, you're not side fishing. Free. Yeah, and the but I can imagine. we do it in Grand Slam as well, so it is good for the Corrientes area where you have clear water, and up in Salto and that. So we've got guys in Bolivia that used it this past season. Ahí él in the real clear comentaba water. algo interesante, que la línea toda transparente, a veces pescando en el mar, si el pescador se distrae y por un momento deja de mirar dónde está la línea, no la encuentra más. La perdés y bueno, ya el guía se pone loco, ¿viste? Y por eso hacen la que es una parte color arena y una parte transparente. Pero si vas a tirar a recoger, no da problemas una línea toda transparente, pero sí. Si vas a tirar y dejar derivar la línea, no tenés que dejar tirarla nunca. La gran slam tiene un torpedo que es un poco más largo y más lista para tirarla por ahí. Y Yo uso siempre Grand Slam porque me gustan los torpedos parejos, que no tengan. usar esos, porque la Shackle tiene ese torpedo que eso yo te iba a preguntar, que la Shackle, ¿para qué la diseñan? Es para levantar y tirar de
una sola Un y, solo tiro. y además es mucho más enérgica con una mosca grande, ¿no? Como pescan ahí en Bolivia que vienen, Yo vendo 10 jungle por cada una Grand Slam. porque es más fácil. No sé, me piden esa, o sea que la gente está contenta con esa. Pero si vos lo pensás para poner para castear y para presentarla, ya que no cae. Lo que pasa que, viste, a veces vos tenés que seguir lo que tus compradores quieren comprar. Y si ellos están pescando todo el día y les va bien, Está bien. no voy a tratar de convencerlos de que para mí es mejor la Grand Slam. Vos estás un par de escalones arriba como para por ahí. Pero te digo, evidentemente tiran bien con ese tipo de línea la mayoría de los tiradores no tan eficientes. Ok. Para un tirador no tan bueno, la línea cargada adelante es más fácil. Para un tirador bueno va a sentir que se da vuelta feo Sí, la línea cargada adelante. sí. Y pescar O sea, en yo comando jamás como- yo jamás pescaría con una Titán, por ejemplo. Una tita. Pero no tengo problema en tirar bien la Grand Slam. Pero hay mucha gente que la Grand Slam, si no le suben 1 o 2 números, no la pueden tirar. Claro. Bueno, también los pesos, la gran slam pesa menos que la Es un Titán. poco menos, sí. Sí. Creo que en una 8 la Titán pesa 2 la gran slam debe Yeah. pesar. Now we are talking about the difference between a Grand Slam and a Titan. Gotcha. And in my opinion, I prefer the Grand Slam because I don't like to have the weight. All that made But out for from many people who don't cast very well, the other line is. Yep. So I sold probably 10 Titans against the Grand Slam per one Grand Slam. Because most of the customers, they don't cast very well. They want an easy line to pick up line and cast. And the Titan, yeah, the Titan definitely does that. But for me, when I need to cast long and I need to produce a very tight loop, the Titan it's complicated. And the Grand Slam is perfect. Yeah, I think we sell more Grand Slam for Dorado than we do Titan taper. What a lot of people do, because Grand Slam is 3/4 heavy, Titan is 2 times heavy, is we have people that line up one. So if they have an 8-weight rod, they buy a 9-weight in Grand Slam. So they're almost 2 weights heavy, but you have that taper that is very quick pickup, not as clunky as the Titan can be. ¿Qué dicen? No, que ellos están vendiendo más la Grand Slam que la Titan, Ok. que la Titan es más pesada, que Sí. por ahí 2 líneas arriba y que la Grand Slam. Entonces la gente que usa la Grand Slam le carga una línea más, cuando en vez de una 8 usa la 9. Igual, Pero- pero son como 50-20 de Sí. diferencia. Sí, pero que ellos venden más la Grand Slam que la Titan. Ya. Pero que para la gente que quiere levantar y tirar rápido y no tirar demasiado largo, la Titan es una línea más amigable para las moscas grandes. Hay una línea que Cusi trae, que es la Bass, que está en el medio de esas dos, que es parecida a la Jungle, Es más parecida a la Grand Slam, el Bass. torpedo de la Bass, pero no es tropical. No, ese es el problema. O sea que, viste, si lo usás para acá, para el Delta, va bien. Gestiona eso, O sea, ¿Mm? gestionar una línea para Dorado. Sí, no, he likes the Bass configuration, The Bass Bug, the Bass back. But the yeah, Bass back which is a Titan. It's the Titan taper. is a Titan? Mhm. Because in the Bass It's the looks same. more like a Grand Slam, the taper. The Bass Bug is the Titan taper with a little more handling section at the end. Also, what we do with the Bass Bug is we use a cold core and a hot coating. So that gives us a line that can work in cooler conditions in the morning, but can fish at higher temperatures in the afternoon. Because like Michigan, it might be in the middle of our summer, it might be 6 degrees Celsius in the morning, but it's 35 Well, in the the thing afternoon. happens here Yeah. in the morning is cold and then the heat goes up very Yeah. fast. So. But Bass Bug taper is tight. No, dice que la Bass back moderna es la Titan, pero con una parte de atrás más larga, Ah, que la usan y que tiene un recubrimiento duro en una línea blanda. O sea, que tiene un alma blanda con un recubrimiento duro. Entonces la línea pesca bien a la mañana cuando está frío, pero aguanta bastante temperatura al mediodía. lo que siempre quise saber y que estaría bueno que nos diga es, viste que ellos ponen que tienen como una amplitud en la temperatura, pero ¿cuál es el límite, por ejemplo, de por qué comprar una línea tropical? ¿En qué régimen de temperatura empieza a trabajar eso?
You want to know which is the minimum temperature for a tropical line, in which the line begins to work really well, no? Yeah. So And the maximum temperature. the tropical lines usually 70 degrees, which is probably around 22 or so, I'm guessing Celsius. Yeah. That's kind of the bottom end of the Yeah. tropical, but it also depends because like I had a thermometer in my boat during the Yeah. summer, and when I fished in Brazil, air temperature was like 47 Yeah, Celsius. but It the was boat very is hot, but the boat 80. is over 80. The deck is. So if you're casting all the time or your line's in the water, it's not an issue. But if we are like some of our sight fishing we would do, that line is roasting on the deck of the boat, and it might not be a warm day, but depending on the carpet or if you are in a boat, your line is a lot hotter than you think it is. But a tropical line can survive 80s or 90s. Yeah, well, it'll start to get sticky, but our tropical jungle lines we developed in cooperation with the Untamed Angling guys who have several lodges, and our kind of operating temperatures, we needed a line that operated at 54, 55 air temperature, and then very humid, and then roasting in the sun. So yeah, I mean, I would say in the low 60 Celsius, Yeah. those lines, and the saltwater magnitude lines actually hold up even warmer than the PVC lines tropical do. So No, dice que de una tropical el límite inferior son unos 22 grados. Y que bueno, puede variar mucho porque vos a veces tirás la línea en el fondo del bote que está, que por ahí hace 30 grados Claro. afuera, pero el fondo del bote está a 45, o por ahí hay lugares donde hace 45 grados, vete, a la sombra, y bueno, pero son líneas que van desde los 20 y pico de grados hasta los 65 grados centígrados sin mayores problemas. Sin mayores problemas. the Grand Es Slam is evidente, yo te diría que la Grand Slam anda muy bien de temperatura ambiente 35 grados a 50, anda bien, ¿viste? Pero con 20 yo la noto un poco dura. Pero el bote, el fondo del bote, hay formas claro. de solucionarlo. Si vos lo tirás directamente. Mucho al agua. No, pero, viste, podés poner un tacho con agua, podés tirar una toalla mojada y eso te baja la temperatura. Claro. Porque si no, el piso de un bote, sobre todo si es de aluminio, puede llegar a 70 grados. Ahí la línea se va a poner pegajosa un poco. En Brasil, por ejemplo, Sí, sí. pero tirás un toallón mojado y ya, ¿viste? Lo ideal es un balde con agua. Viste que a veces hay gente que vos le decís de la línea tropical y dice, no, yo voy con la línea trucha, a veces soy, porque tienen como una amplitud, pero... Pero, mira, Agua caliente se hace una baba la línea de trucha. No, sí, sí. funny, right? Because many years ago I was in Brazil in one river, and in the morning it was very cold in there. So we have to use normal lines. okay. The midday, the temperature rises a lot, so we need to change Need to tropical change, which lines. is what we have to do in So- Michigan sometimes. So in order to be perfect, you need to use we need to use three different lines along the day. And it was- Yeah. So one of the things that we launched for 2026, we know the Grand Slam is very popular. One challenge we have where we live, where it's 25, 30 below in the winter, people are traveling to the Bahamas, to the Seychelles, to Amazon, or down here for the summer, yeah. and they need to learn how to cast a Grand Slam. So we launched a cold Grand Slam for 2026. So for the guys to practice, but also for you guys, like the one year I fished with you, it was wintertime, it was cold. So we now have a Grand Slam cold. And you also For have those- the redfish code, no? Yeah, we have the redfish cold as well, which is very similar, It's a shorter Grand shorter Slam. Grand Slam. So Yeah. we use a lot of that. But we do have a cold in Grand Slam now for the wintertime Dorado fishing. No, están sacando una Grand Slam de agua fría, porque para muchos países y muchos lugares pasa como acá. Vos venís a pescar acá dorados en el delta, acá cerca de Buenos Aires, y necesitamos una línea mayormente de agua no tan caliente, y después te vas al Amazonas a pescar tucunaré y la misma línea necesita ser tropical. Entonces, bueno, hay forma de hacer una línea que funcione bien en todas las temperaturas. ¿Viste? Hay dos líneas, mismo taper, que es el que vos te gusta tirar, pero diferente. Y a mí ya me ha pasado tener que usar 2 o 3 líneas de distinto compuesto para pescar bien, si no estás estirando o renegando con la línea porque
pone En pegajosa. San Nicolás en invierno tenés el agua a 10 grados, Esta 12 hay que usar grados. una línea Y se te hace un normal. alambre la línea que es. No, además, Sacaron another thing, Steve, Jeff, is normally the saltwater lines are calculated for saltwater water, which floats the line better than. Yeah, lines are more buoyant in the salt So water. sometimes the tropical lines in the Rio de la Plata, because it's normal sink a water, little faster. they sink a little A bit. little bit faster, yeah. Not the thicker section of the belly, Yep. but the running line sinks. Yeah, yeah, and honestly, the salinity varies from different parts of the world as well. But one thing that's also important is we currently are building lines with 3 different types of core. One is like Dacron, like you're backing on your fly reels. One is single strand monofilament, like we used to use on the shooting heads, and then the other is a very fine braided monofilament, like the braided loops that you would Yeah. put on a shooting line. And those is saltwater lines. Tropical, I yeah, remember the old clear lines that came with a braided yep, core. Transparent, but you yeah, can see it's not completely transparent. yep. Sí, no, ahí me decía que en general, digamos, están usando distintos cores para la línea, sobre todo para adaptarlas a distintas condiciones, porque ustedes habrán notado que las líneas tropicales en el agua dulce, la parte fina de la línea se hunde, a pesar de que la línea diga que es de flote, y eso pasa porque la línea está calculada para la densidad del agua salada, que es bastante más grande que la densidad del agua dulce. Entonces, no se asusten si una línea de agua salada tropical en el agua dulce, la punta de la línea y el running de la línea se hunde un poco, o por ahí si la línea no está perfectamente estirada, la parte que está curvada se hunda bajo el agua. Eso es normal, no es un defecto de línea, sino que la línea está calculada. O sea, todavía, still there isn't any tropical line for non-salt water, for normal water. Well, I mean, we built some tropical sink lines that were made specifically for our tropical custom cut was specifically for. But I mean a floating line, because most of the tropical floating lines are made for salt water. Yeah, but I mean, honestly, our Not competitors. for fresh water, for example. Yeah, our competitors' Dorado lines are their saltwater lines, just reboxed. Yeah, Honestly, I know. so No, they but changed the yeah, box. yeah, and I know it's. If somebody's Dorado fishing and they maybe are just getting started and they don't know the tapers, they're going to walk into a shop and look for a box that says Dorado or that has a picture of a Dorado on it. If they walk into your shop, they're going to get the full discussion of what a Titan is, what a Grand Slam is, and. ¿Y la del carbón transparente a la hora de clavar no se tira? No, No, no. queda ahí No, firme. básicamente es el mismo tipo de línea de las otras, pero transparente, que proyecta una sombra mucho menor y si el pescado pasa por abajo de la línea no se asusta tanto. Y la como Globo una Adar, línea mate, ¿no? la Globo Adar que sacaron, ¿para qué la utilizan? ¿Cuál? La Globo Adar, La glow in the dark, Sí, los que pescan de noche con ratones. Yeah, we have glow in the dark. Yeah, That's got glow in the dark. mostly for mice fishing, ¿no? In the dark. For mice and for our hexagenia, our like hummingbird-sized mayflies that hatch at night. Tienen un hatch de mayfly que son las hexagenias, muy parecidas a lo que acá son los quiloportes amarillos, y pescan de noche. Entonces vos cargás la línea y ves más o menos, que tampoco es que wow. The Por other lo menos ves cuántas líneas tenés, tiraste para adelante. important part about cores is you will see some lines advertised as low stretch or no stretch. We don't build any lines on a low stretch or no stretch core. Reason for that is, and we have built a lot of lines, prototype lines on low stretch and no stretch. When you build a line on low stretch or no stretch, you are immediately reducing the durability of the line by 50% minimum. Generally, it's a higher number than that. So even for our companies that aren't our own brand, that we build lines for, we will not build lines on low stretch, no stretch. But even the Dacron core stretch like 20%. It's not a lot of stretch, but we had a university But do. you need that stretch to. You need some stretch. Yeah, we had a university do an elongation study on how much fly line stretch with cores.
And we found just with trout lines that you have to put 2.5 kilos of weight on a 5-weight trout line to get it to elongate or stretch any more, ours to stretch any more than our competitors' low stretch, no stretch. So take a 5-pound or 2.5 kilo weight, lift it with your 5-weight and see how much of a bend in the rod. Until you do that, the lines have the exact same amount of stretching. So there's a little bit of, I guess, marketing involved there, but we don't do it because we notice a very significant change. And the easiest way to explain it is take like a wire coat hanger, put it in a hot dog and bend it. And the wire is going to come out the side because you have a no stretch material with a very stretchy material on top of it, and they just don't get along well with each other. No, ahí me estaba diciendo de que ellos no usan, hoy en día hay una gran propaganda por las líneas que no se estiran nada. Ustedes ahí están combinando un material que se estira mucho, que es el PVC, con uno que no se estira nada y es imposible mantener una buena cohesión. Eso siempre se va a separar, o sea, la línea de parte de arriba se va a separar del centro y por eso Scientific Angler usa centros de línea con un estiramiento controlado que les permite tener una muy buena adherencia entre lo de arriba y lo de adentro de la línea. O sea, siempre se tiene que estirar un poco, lo suficiente para que la unión se mantenga, pero no tanto como para que a usted le moleste para pescar o para castear. ¿Cómo te pasa con la pica? O sea que es imposible, si yo pongo un core que no se estira nada con un PVC que se estira un montón arriba, automáticamente lo que ellos han probado es que esa línea dura un 50% menos que una línea donde el centro se estira un poquito. Entonces no van a, digamos, a producir ninguna línea que dure tan poco simplemente por el hecho de que no se estire. Y que además, bueno, las condiciones de pesca normales, no hay diferencia entre una línea que el centro se estira un poco y una que no se estira nada a la hora de pescar, a la hora de clavar, a la hora de... De hecho, hemos pescado toda nuestra vida con líneas que se estiraban un poco al centro, que duraban millones de años, no se despegaban nunca y nunca tuvimos problemas para tirar ni para clavar. Por eso es más una cosa de marketing, la línea que se estira cero, digamos, a las líneas que tienen un poquito de stretch, pero las líneas que tienen un poco de stretch duran muchísimo más. De entrada duran el doble. O sea que es importante. Back there. Sobre líneas de Spey y Switch, ¿qué tiene disponible en el mercado? He's asking about Spey and Switch lines, which is the normal offer of Scientific Anglers on those lines. Kusi and I have heard a lot of questions about Spey. Medio Lamai, some of the other rivers, I can't remember the other river we were at a couple days ago, but good sized river as well. The Rio Grande. Yeah. We do have several different Spey lines. We're not as high, wide, and deep as some of our competitors are, but we have some great lines for single hand Spey casting, switch rods, and full-size 11, 12-foot Speys, Skagit short, Scandies. A lot of the guys here like to use the Scandi. Skagit lands a little rough. If you're streamer fishing, not a big deal. We have not had much visibility of those lines in Argentina, but we're identifying which of the lines we're currently making that have more play here, and those lines will be coming into the market. Important to note that right now we do not have any sinking Spey. And I know for the Lamai and some of the other rivers, folks are using single, double, and triple density sinking Spey lines. Yeah, and that's important here, but the rest of the market around the world, it is such a small piece that we just haven't done it. But we currently have lines in development right now that would fit that bill that are being tested on the west coast of the U.S. right now for steelhead. You used to have multi-tips for the double rods. Yep. And we are making some fast sink Scandies for the European market, but we're talking like 28 to 37, 38 foot heads. They're way too long for Way here. too long. Yeah. So we have the technology. We haven't done it, but there's some stuff in development. No, en cuanto a líneas de Spey y de Switch, ellos tienen una cantidad suficiente, pero no tan amplia como otras compañías, que tal vez, tienen demasiado. Vuelven loco con la cantidad de líneas que hay.
O sea que ellos están estudiando todo el tiempo cuál realmente hace falta y producen esas y bueno, van a ir agregando en la medida que el mercado lo vaya pidiendo, pero tampoco a veces se van a volver locos con millones de modelos que son más un tema de marketing que una real necesidad de los pescadores. ¿Cuál sería la línea de Y por ejemplo, vos para Switch tenés las de tanto las Scandi como las Skaggy cortas cuál sería el nombre de la trama de la línea? son las de Spey y de Switch. Ah, O sea, las buscas así en el sí. pero te va a figurar como líneas para dos manos. Ok. Porque tanto las cañas Switch modernas como las cañas de dos manos largas modernas son cañas de dos manos. O sea, no hay ninguna caña Switch moderna que se tire cómodo con una mano. Se tiran con dos manos. Lo que pasa es que es una caña de Spey corta la Switch. 11 pies y medio, 11 pies 6, digamos. De una caña de Spey más larga, 12 pies 6 a 15 pies. Son todas cañas de dos manos, cortas y largas. Tal vez está mal dicho switch porque no hace switch. Claro. Vos no tirás con una mano con la caña de switch. Eso del cambio es. Te rompe la mano, o sea, una caña de 11 pies 6, te la querés tirar con una mano con viento y ya, olvidate, te quedás en Salvo las chicas. Sí, pero podés las podés cuatro. hacer un tiro, pero no podés estar todo el día tirando con una mano con una Tenés que cambiar la línea, switch. no podés castear con la línea de pay. Antiguamente las cañas switch eran cañas más largas, con un mango un poco más largo, pero no tenían el bat, o sea, el fighting Las bat tan únicas largo. Switch eran la Z-Pay y las que hay ahora. Se las- llamaban switch porque vos la tirabas todo el tiempo con una mano, pero como tenían un fighting bat un pelito más largo, podías calzar el dedo. La Z-Pay la podías tirar con Pero- una mano y con las dos manos. Pero hoy en día las cañas Y switch las Salmologic también. son cañas de dos manos. Sí, no. Actuales. Mirate, la mano sola relación. Pero las líneas, digamos, para una caña corta, es más corta el torpedo. La misma línea, por ejemplo, vos comparás una Scandi para una caña de dos manos corta y a lo mejor el torpedo tiene 6 metros. Y para una caña larga, 9 metros. Lo mismo pasa con una Skaggy. No, siempre quedo de los lados de Palermo de estar practicando y probando. Depende, también hay cañas, hay líneas, También sobre líneas de dos manos, con el estilo de las líneas de dos manos para cañas de una mano. Yo tengo una suite de 10 pies. Claro. Yo estuve usando en el Maya, de atrás y si tirarla con una mano. Te cansa porque el brazo de palanca vos siempre lo tenés al revés, ¿viste? Entonces en una caña de más de 9 pies ya te empieza a... Son para tirar todo continuado. Aparte que tenés más peso en la línea. Hay más No es peso. el mismo No, peso. El body que tengo que vos movés una caña, Para que cargue no es el mismo peso. sacale toda la línea a una caña y movés una caña de 8 pies, de 9, de 10, de 11 o 12 con una mano y vas a ver que la resistencia avance por el aire, se incrementa brutal. Un tiro. Un tiro. Un tiro. Pero bueno, Sí. we are talking about the switch rod that generally they call switch rod, but in reality they are short double hand rods. Yeah. Because you can cast with a switch rod with one hand all day. Yep. You can make one cast or maybe a correction or something, but you can Yeah. overhead Yeah, cast. as long as you don't have It's a willows double, and it's a stuff on short you. double hand. Yeah. Yeah. So It's I mean, one of the reasons I'm down here traveling is that I've had a lot of guys say, well, this market is not that big, but if you look at our social media following and engagement, Argentina is the number 3 region on the planet. So it's US, Europe, and then very close behind Europe is Argentina. And I'm starting to understand that with all the pictures in my Instagram blowing up as I travel. But we get a tremendous amount of engagement from folks in Argentina, which is awesome. So we're going to be working with Kiero and some key guys here to kind of build out some more content there. But it's a very important market to us, and I'll be going back to the States late Monday night with a laundry list of asks and requests on certain lines. Like right now we do shooting taper in 4 and 6. We had some ask for 8. We had some ask for sync 2. We had folks ask for 11 weight in the shooting head. So we take that feedback and we value it tremendously. On the other side of the Andes in Chile, we have a line called a Streamer Andino that we developed specifically
for that market in my travels there, meeting with guides in that, and we sell a ton of that line. It's Sync 25 we sell a lot of here. It's a slightly shorter version of that, a little bit less expensive price point line, but this market's really important to us, so that's why we're here. No, y dice que si bien muchos dicen que el mercado argentino es chiquito, del movimiento que tiene es el tercero mundial en cuanto a engagement en las computadoras y todo lo que se mueve acá. O sea que la idea de él es por eso vino y recorrió todas las zonas de pesca para ver cuáles son las necesidades reales en cuanto a líneas y bueno, en el futuro van a diseñar líneas más apropiadas, ¿viste? Para lo que nosotros necesitamos, pero necesitaba verlo, ¿viste? Porque al principio no podían creer que fuera ¿viste? Que hubiera tanto movimiento y tanto interés de los pescadores, pero eso tenía que verlo por sí solo y bueno, hablar con los pescadores, hablar con los dueños de negocios y ahí bueno, yo creo que en el futuro vamos a tener más variedad de líneas de acuerdo a lo que vamos a necesitar. Porque para ellos el mercado argentino va a ser importante. Sí, tomar en cuenta que también viene mucho extranjero a pescar acá, y obviamente el guía de aquí le va a recomendar qué líneas se utiliza, entonces ahí es donde tengo todo el movimiento grande. Sí, bueno, viste, pero en general los lugares más complicados de pesca, que son los que necesitan de líneas especiales, las usamos más nosotros, porque ningún guía se suicida, ¿viste? Y lleva a los pescadores extranjeros a un lugar complejo, que por ahí podría requerir de una línea más sofisticada. Llevan a sacar 20 pescados con mosca seca y listo. En general, el pescador extranjero es viejo, grande, no camina, ¿viste? No badea. Pesa mucho, pesado, grandote, 1,80 m, 100 kilos, ¿viste? Que lo subís a la punta del bote y rezás que no haya viento porque te va a llevar como los bomberos y te viene con todo eso. Pero no, es el pescador bueno argentino el que está necesitado de algunas líneas que por ahí ahora no tenemos tanto. Shootings, hundimiento 2, hundimiento 3. ¿Viste? Pero pensé que teníamos un movimiento tan grande. Hay mucho movimiento en las redes, ¿viste? En cuanto a interacción de los argentinos de todo tipo. O sea que el mercado es importante. Sí, ¿no? Porque además el análisis del mercado pasa por ese lado, por el movimiento de redes, no nada más que por el volumen de venta. See, nobody knows exactly how big is our market. As said, noise there is a lot everywhere in the computers, or they pay attention to many different brands of lines because they have different lines and they talk about lines. So probably in the future we will need more different lines for different regions. Yeah, for sure. Lima is one river, the Mendoza is another kind of fishing, the Salta, the northern province, and jungle fishing. Clearwater and then lakes down in Patagonia. Dirty water, cold water, Tierra del Fuego. Yeah, my Insta is filled with lots of big Dorado, sea run browns like you did. Patagonia. Yeah, it's a very important market to us, and I appreciate everybody being here. Does anybody have? Is there any more questions about lines or tapers or? ¿Alguna otra pregunta sobre líneas o diseños o que tengan? Si tiene idea por qué dejaron de producir The Siege. ¿Cuál? ¿Dejaron de producir cuál? Siege. The Siege. Oh, the seat. Oh, that's an old line. Yeah. Why is an old line? Sí. Why do we not have it anymore? Yes, why? Most of the lines, if they went out of the lineup, it's because we didn't sell enough of the line. So ellos tienen una meseta que si no no sé, claro, ponete en cañas, por ahí decir, bueno, si no vendo 50 cañas de este modelo, se dejan de hacer en línea, how many lines? 300. Sería. So you need to at least to sell 300. Oh yeah, roughly. I mean, it varies. There's certain lines like a 14-weight GT line. It's like a 28 dry fly hook. If you're going to be in the hook business, you have to have a 28 dry for fly fishing. You have to have a 28 dry fly hook.
you need to have a 14 weight GT or billfish line. You're not going to sell a ton of them, but you're in the market, so we know there's some lines we're going to make that we're going to sit on for a little while. But Scientific is thinking for the future to have lines, more marginal lines for markets like us, even if they don't sell 300 a year. Or yeah, something. I mean, we continue. We've added some lines to frequency. We've added some trout lines in frequency this year. We still, our mastery range is our widest range at Because, this for point. example, some days ago I was fishing in Tierra del Fuego and the best line, and I had one. It's an old quadra tip by Scientific Angler. Yep. Because I can change the tip very fast and Yeah. the line casts well. And the other ones were using the Rio multi-tip. But now Scientific don't have any quadra tip. No, we don't have anything like that at the moment. But yeah, I mean, and we just launched our mastery leader and tippet. So now we have a nice middle price point. Probably in the future we are going to need something like the Scandi integrate with tips or something like that. And yeah, Maybe and that's actually being worked on right now. Scandi with a shorter floating section, and so we can add Yep. multi-tips to the because And we currently have our Spey Light. At Skagits, you're going to put a tip on. Yeah. So we do, because I fish our Spey Light Skagit on my 6 weight. When I go to New Zealand and some other places to swing big streamers and steelhead fishing. because well, if you add a tip or Yeah, to the Scandi, I could fish a sonar, like a Sync 6 sonar leader on it, and I can bomb it to the other side of the river with trees right here. Trees. It's strip, flop, and that's with a single hand rod. So that is certainly an option for the places like the Lamai. Because the Skagit will take a nice heavy tip like that. Scandies, typically you don't put a heavy tip on. Added tip, that is. But sí. Y se lleva alguna idea de alguna línea para acá, algo, He asked me algo craneado ya. if after the long trip you have some lines in your mind for Argentina oh, for sure. Yeah, Yeah. there are some lines on the on the drawing pad that we'll probably run some samples here at some point from this trip. We got a lot of very good feedback on this trip. cuántas ideas, viste, en el pizarrón, viste, para va a haber líneas nuevas pronto. It seems like we have a million lines when you open our catalog, and I think our logistics folks that manage all of our inventory would agree that we have a lot of lines, but still we come up with new lines, or a pro staffer or a shop will come to us and say, hey, this is something you should look at. And we're like, we have a lot of lines, but there are times where we're like, you know what, that's a great idea. I mean, we just finished our lines for the 27th season. They're going to start shipping to be sold in end of August. And we're halfway or most of the way through our lines we're going to introduce for 2028. So, but if something interesting comes up, we can slide that in. But we're constantly, much to the chagrin of the bean counter inventory people, we're always coming up with new. Because there New are lines. some other companies that really produce lines one after the other, like mushrooms, and I think it's more a marketing thing than really. Yeah, we try and be pretty smart about what we launch. Generally, it's because we feel there's a big need, but sometimes it is a niche thing that somebody is not filling that void right now, and we pull the trigger on that stuff. So Yo le decía que hay compañías que evidentemente como producen una línea tras otra como si fueran hongos, y eso es una campaña de marketing, pero no necesariamente son líneas que realmente ustedes necesitan, pero sí que los confunde mucho, porque una compañía que a lo mejor produce la cantidad de líneas justas pareciera, comparada con esta compañía que producen una línea por día nueva y cajas nuevas y todo nuevo, que esa compañía se está quedando, y a veces no, es que simplemente Sí, se mantienen con la línea que funcionan y no, ¿viste? Pues yo veo que hay otra manera, es una cosa que ni siquiera entendés
la página web, ¿viste? Te vuelve loco, 200.000 tipos, ¿viste? Aparte, la realidad es que qué tanta diferencia Ninguna, hay entre tantas ninguna, líneas. ninguna, porque la mayoría de ustedes que pescan bien van a ver que pescan con líneas mucho más sencillas y se concentran Sí, claro. en pasar bien la mosca, ¿viste? En el momento Claro. justo y a la velocidad justa. Lo que quería preguntar. Sí. A veces vos decís, bueno, Grand Slam. Grand Slam es decir, bueno, ¿para qué voy a Ya comprar voy, entonces una de entrenamiento. Termin, una de Bonfi y una de Tarta? Compro una sola Yo que es generalista. mi parecer No es que objetivo, vos ¿eh? tenés que comprarla con la cual vos tirás mejor. Claro. Entonces voy a decir, bueno, necesito una línea tropical. Bueno, pruebo, así que no es tan fácil probar, ¿cierto? Porque Claro. alguien tendría que tener toda la línea para que vos... Claro. Pero en definitiva, yo por ejemplo tiro mejor con una línea de torpedo largo que con una línea de torpedo corto, mi estilo de tiro. Hay personas que van a tirar mejor con una redfish o con una de torpedo más corto. Pero eso lo tenés que probar vos, eso no quiere decir que sean tan diferentes las líneas, pero Para un eso, metro, es que hay tanta 2, diferencia 3 hay metros de diferencia en el torpedo te cambia la vida para si tu estilo no está adaptado a si eso. vos tirás más agresivo, si tirás... Claro. O sea que básicamente la línea se adapta a tu estilo de tiro, ¿viste? Una vez que vos ya Hay sabés fábricas qué que tipo... tienen Sí, sí, específico. 50 líneas. Igual, sí, específico. También tiene. O más. Sí, bueno, Scientific tiene. saying that sometimes you need to Scientific tiene. see analyze your style when you cast and decide which line is best for you. Hay otras que tienen más. For you will be one line, for me will be another, but maybe for him will be a different line. Which is Which why is- we which is- do like that event we're gonna do on Sunday, where people can actually cast the different lines, see what feels best, because different rods feel different with different lines as well. You can have all the tropical lines possible, but every caster will find one line better than the other. Yep. That depends on how you cast, how fast you cast, how many meters of line you put in the air Yep. before casting. Yep. So, Eso es bueno para aclarar este viaje realmente, estas clínicas que hicimos, que desgraciadamente, gracias a que Martín me escribió que no teníamos tipo material, realmente 140 barriles el pool, y después varios kits, después lo tenés en la mesa presentado, y Lo vi, es una cosa que ya lo hizo en varios países, y realmente está muy sorprendido con el buen resultado que Almost tuvo 100 acá, pounds of porque reels. fue tremendo, mucha gente muy agradecida, muy contenta porque I tenía la shipped posibilidad those de down. probar todas las I líneas. didn't check those. Entonces venían los tipos, la verdad que cada uno venía con su caña y te decía, en un momento se desmadró, había en plotear, yo estaba re tranquilo, pero lo había hecho con Leo Rodríguez, que es muy estructurado y estaba re nervioso, me decía esto, yo le decía, no pasa nada, y en un momento realmente era tremendo, pero la posibilidad de probar todas las líneas, realmente fue bueno. Bueno, lamentablemente No, por la hicimos circunstancia material, imposible. los tiempos, te juro que es una locura lo que estamos haciendo. El domingo bueno, lo vamos a hacer en El la domingo plata. están en La Plata. Sí. Y quieren ir, todos para sumar. En La con Plata. prueba de Ah, línea La Plata, también. sí. Con todas las líneas en la plata. Sí, 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 lo mismo que se hizo en Moletti, en Rancho Balmul y ayer en Villa María, que En fue, Córdoba, ¿no? Sí. lo armaron realmente. Impresionante la foto. Me llamaban y me decían, mira, podés, no sé ni dónde llegamos. No, yo te consigo todo. Perdón, todo. Pusi, en La Plata, ¿dónde es ahí donde tiene la sede de la asociación? Te No, paso, te paso. Es en un parque, Way Park, en un Way Park en City Bell. Sí, te paso una dirección. Después, Sí, no es en el parque. sí, no es no, distancias sí. chicas. Y eso me pasa. No, pero es más seguro que más gente, viste, el domingo y peleando. No sé, sinceramente no sé porque lo organizaron, creo que. No, pero debe ser en otro lado que lo pueda. Sí, yo digo Way Park, sí. Sí, y realmente sería bueno que lo experimenten porque lo que hizo Jeff, lo que replica, no es normal. Y la gente es muy contenta, muy agradecida. Yo qué sé. Vieron que no hay muchos eventos últimamente. No se recuerda, no soy. No, this is Pero de- probably the first time que La verdad que no hay estas cosas. No. No se juntan todos. Yo realmente a mí me encantaría juntarme con Try all the line. varios y decir, che, Don't remember evento. nothing. Hay una idea de hacer algo No, así this que was lo one I came up with years ago. I mean, I've done it Yo de hecho está Australia, New Zealand, South Africa, Canada, and then y la Chile. posibilidad que les guste, Sí. que quieren saber de cada línea, algo tuvimos es charlando. mejor sacar el cubo y probar todo. Chile, Por ejemplo, con los pesos hay una conversión también. o la Chile o Yeah, Santiago all the way down. Santiago, ¿dónde encontrás? Entre las líneas. La información
Eso si yo aprendo, yo voy a hablar de lo que aprendo y aprendo. Yo no soy pescador, ¿no? ¿Saben? No, fíjate, Pero la información. Yo soy conocido como Mike de Minnesota. andás en lancha, ¿no? Ah, yo la eché. La información que tiene las packaging, que no lo tiene, no atracás. La información que vos tenés en el producto. Hay que aprender a leer, Claro, hay que. y no hay que volverse loco tampoco, ¿viste? Porque Yo me vuelvo. en general, a mí lo que me pasa es que la gente se vuelve tan técnica que se olvida de pescar. Sí, Es abierto. es cierto, ¿eh? No, es cierto, ¿viste? Le digo, tienen que aprender a usar cada cosa al máximo de sus posibilidades antes de agregar. Porque si vos tenés 20 líneas, 20 tippers, 20, llega un momento que estás todo el día cambiando pensando que. Tal Y cual. le digo, viene un indio con un tarro, 10 metros de nylon y una mosca que le regaló uno y saca y saca 3 pescado. truchas gigantes al lado tuyo Claro. sin nada, le digo. Sí, claro. Estos son elementos de pesca que hay que aprender por qué los usás, ¿viste? Pero no de llenarse, porque hoy la gente está más por llenarse de cosas, Fíjate cómo. no sabe usar ninguna de las que tiene. Éxito de Te pone loco porque decís, muchachos, pesquen un poco, ¿viste? Y lo que te está fallando es que tenés, ¿viste? La trucha lo único que ve es tu mosca. Y lo único que ves es cómo manejar la mosca en el agua. Todo lo que viene atrás no lo va a ver. O sea que Todo lo que lleves encima. todo lo que lleves encima ni la va a convencer ni nada. O sea que lo primero que tenés que aprender es que los elementos son elementos que te permiten pescar mejor una mosca. Pero no, ¿viste? De llenarte. Yo lo veo que están todos con el librito de fórmulas. Y te unida, le digo, flaco, ponés 2 metros de nylon y anda igual. ¿Viste? Si la mosca es pesada, va a dar vuelta. No necesitas un hidrocónico para una mosca pesada. Recién dijiste algo que es importantísimo, ¿no? Así como el equipo tiene que estar sabiamente integrado en todas sus partes, uno es parte de esa integración y se tiene que acomodar al mejor ejercicio propio. ¿Viste? Porque, por ejemplo, Pescar con lo que te sentís más las cómodo. líneas Sí, claro, científicas, ni más ni menos. una ventaja que tienen no es tanto la cantidad de modelos ni nada, sino que es una línea de muy buena calidad, muy durable, que a usted le va a durar años y años y años, con lo cual se olvidan de la línea, se Tal cual. dedican a pescar. ¿Viste? Literal. Vos sabés que tu línea Es esa. 4 de flote va a funcionar año tras año, te acostumbras a cómo tira y ya dejás de pensar en la línea, ¿viste? Vos mirás el loop y querés mandar la mosca. Bueno, eso es lo bueno que tienen. Claro. No te va a pasar que de repente vas y te cuarteó toda la línea, te arruinó la pesca. Pero también un exceso de línea y compañías que tienen un exceso de modelos confunden al pescador. Te hacen olvidar que pescar es mucho más sencillo de lo que parece, porque los pescados tienen el cerebro más chiquito que un grano de arroz. ¿Viste? Ustedes le están. Sofisticado. Ustedes piensan que tienen que ir a pescar como si fueran a poner un hombre en la luna. Cantidad de tener. No, no es así. Todos víctimas del marketing. Sí, pero de todo sí. Entonces, A ver, hay líneas. yo creo que de una compañía. Una de trucha, una tropical. Porque a veces se confunden esas cosas. Ya está. I'm telling them that it's much more important. Have millions of lines. So a company that really has enough line that lasts a long time, very safe and allows you to fish more and think in the line or the equipment less. So I prefer to have fewer lines. Sí, vos sabés que yo. A long time than 120 lines. Sí, sí. Today, many people are thinking more in too many things. They forget how to fish. They are thinking in formulas, tapers, and many different. Marcelo, So we need good lines, has a nice look on the lines, and then forget about and fish well. Marcelo, en una época venían autolubricantes. Estas no son. Tienen. O sea, las líneas modernas tienen un químico interno que migra a la superficie toda la vida útil de la línea. Toda la vida. Quiere decir Cuando que deja de todas hacerlo, esas- la línea muere. Lubricar una línea moderna es contraproducente. Sí, porque cerrarlo. Sobre todo porque Sí, cerrar los hay poros. gente que la lubrica con cualquier cosa, las tabletas le ponen que tiene solvente, ¿viste? Entonces la puedes afinar. Pero cuanto más te pongas arriba de la línea, más porquerías va a juntar, se pone pegajosa. ¿Viste? La línea hay que mantenerla limpia
Yo no la limpio nunca, yo le doy, ¿viste? El agua del sur no hace falta limpiar, la verdad que no hace falta Seguro limpiar. que en tiempo en cada línea te vas aplicando todo No, el pero tiempo. con pasarla por un trapo mojado ya le sacás la capa de alga finita que se le pone y no hace falta nada más. El pescado dorado sí, es bueno limpiarla, pues junta mucha arenilla, barro. Sí, pero lo peor es que decís vos, lo que se junta en la línea no es que lastime la línea, sino que No. a las anillas te las gasta y ahí sí lastima la Hay línea. una línea que se le hizo un poquito de capa de suciedad dura, empieza a no tirar tan bien, pero no hace falta mucho para tenerla bien, dice la línea. O sea, hay gente que cada vez que pesca la lubrica, le pone 200.000 cosas, a la semana tiene la línea hecha pelota, porque le puso 200.000 fórmulas raras. La línea no, ya viene con todo lo que tiene que venir. Lo único que hay que pasarla por un trapo mojado de vez en Y cuando. listo, sí. Se acabó y listo. No hace falta mucho más que eso. Sí, la limpias un poco, ¿viste? Pero los lubricantes internos de la línea, ustedes van a notar que si la dejan mucho tiempo sin usar, la línea va a tener como una silicona por afuera que es el lubricante interno que transpiró y se puso en la superficie. Eso es normal en la línea. Y ese es el plastificante que va Que va apareciendo. sobre todo en la sinking se nota más a veces Sí. que en la de flote. Cuando eso deja de pasar es que la línea ya quedó sin ese lubricante y tarde o temprano se va a poner Claro, dura y se lo va a perdió. acabar. Se pone áspera, se empieza a poner Sí, se relebra. el coating, se tiene por fuera. Sí. Buenísimo. Pero bueno,